to the house of the Lord. Quiero, hermanos, invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. I want to invite you to open your Bible in the letter of Romans, and let's read chapter 12. Vamos a leer el capítulo 12, hermanos. Romanos, capítulo 12. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Romanos capítulo 12, versos 3 al 9. Romans chapter 12, verse 3 through 9. Y la Biblia dice, hermano, de esta manera: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, con la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Esta es palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él hable a nuestras almas en esta mañana a través de su palabra, para que podamos también aprender más de Él en este día. Oremos, hermano. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de invocar tu nombre, Señor, de darte la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla. Te damos gracias, mi Dios del cielo, porque hoy nos concedes estar en tu casa, porque hoy nos concedes estar juntos, porque hoy nos concedes por tu gracia y por tu misericordia, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra para poder aprender más de ti. Yo quiero rogarte por el alma de cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Quiero rogarte, Señor, que tú perdones sus pecados, que tú perdones mis pecados y que nos ayudes a enfocarnos, oh Dios, en el mensaje de tu palabra en esta mañana. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, bendícenos en esta mañana. Toma nuestras cargas, Señor, y danos descanso en nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo ruego. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar nuestra segunda parte de este taller para maestros, hermanos, que originalmente fue diseñado para maestros de escuela dominical. No sé cuántos, bueno, algunos de los que están aquí, la gran mayoría participó en la primera serie de estudios o de capacitación que dimos. Hoy, hermanos, vamos a retomar esta serie y vamos a dar una segunda parte. Y lo que vamos a estar considerando en esta mañana es precisamente las características de los maestros de la palabra, y los que estuvieron en la capacitación pasada
Recordarán, a lo mejor recuerdan, hermano, que ahí fue donde nos quedamos precisamente en la sección pasada, porque terminamos, hermano, el último estudio fue las características de los maestros de la palabra, y hoy lo vamos a retomar porque hace ya algún tiempo que dimos este estudio y queremos retomarlo donde lo dejamos la vez pasada. Y he querido también comenzar, hermanos, con Romanos capítulo 12, que es un texto que muchos de ustedes conocen, lo hemos leído en varias ocasiones en nuestra iglesia, porque este pasaje de la Escritura habla acerca de los diferentes dones que el Señor le ha dado a su pueblo. Y parte de esos dones, hermanos, es el don de la enseñanza, el don de enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que he querido comenzar con este texto. Y quiero resaltar acerca de los dones, dos verdades que están aquí, hermanos, en este pasaje reflejado. Y la primera se encuentra en el versículo 3 y dice de esta manera, hermanos: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y en el verso 4 dice, hermano: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente los miembros los unos de los otros. Y si usted se fija, hermano, en estos tres versículos que acabo de leer, Romans chapter 12, verse 3 through 9. Si usted se fija, hermano, en estos primeros tres versículos que leímos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resalta la realidad, resalta, hermano, este aspecto de la naturaleza de la iglesia, que la iglesia es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es la iglesia? Un cuerpo. Y evidentemente, como hemos dicho muchas veces, la imagen de la iglesia como un cuerpo no solamente refleja o transmite la idea de unidad, la unidad que debe haber en la iglesia, sino que también esta imagen del cuerpo enfatiza, resalta la realidad de que cada miembro del cuerpo tiene, ¿qué cosa? Una función. Y esa función es necesaria. No hay una función en la iglesia que sea menos importante que la otra o menos necesaria que la otra. Todas son importantes, todas son necesarias. La segunda que quiero resaltar, hermano, de este versículo está en el verso 6. Si usted se fija, dice: pero teniendo dones que difieren, ¿según qué cosa? Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Y ahí empieza, hermano, a describir unos cuantos diferentes dones. Pero quiero enfatizar, hermano, dos cosas en este versículo. Número uno, que los dones son evidencia de qué. Mira el texto. Dios nos lo da cuando nos unimos a Él por la fe. Pero mira el texto que dice: de la gracia de Dios. Los dones, hermanos, son evidencia de la gracia de Dios en la vida de un creyente. Dios te los da no porque tú eres el que más capacidad tiene para desempeñar esa función en la iglesia. Dios te lo da por gracia, porque Dios quiere usarte en esa área, y Dios te da ese don, hermano, para que tú puedas realizar una función en la iglesia específica, y ese don es empoderado por el Espíritu Santo para que Dios se lleve la gloria en todo. Es por eso, hermano, que Pablo dice que según la gracia que se nos ha sido dada, porque los dones que tenemos, el don de la enseñanza en este caso, o cualquier otro don que Dios nos ha dado, es por gracia, porque nos los da no porque lo merecemos, nos los da no porque tenemos la habilidad, somos los que más habilidad tenemos para llevar esa función. No, Dios nos los da porque Dios quiere usarte en esa capacidad, y Él empodera ese don
con el Espíritu Santo para que Dios te lleve la gloria, hermano. Ahí hay algo interesante, hermano, de lo que está diciendo usted, porque si yo tengo esa habilidad, tengo esa capacidad, mi ego va a crecer. Entonces, si Dios usa su gracia en mí, si yo no tengo esa capacidad, pero Dios usa su gracia en mí, ahí se muestra el poder de Dios y la voluntad de Dios y la gracia de Dios en esa persona. Porque si yo tengo la capacidad y tengo esa facilidad de hablar mi ego va a crecer. Y esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es por eso que es bueno, hermano, recordar que es por gracia. Ahora, siguiendo la línea de lo que dice el hermano Martín, cuando nosotros somos buenos en ejercer el don que Dios nos ha dado, y vemos que somos buenos en lo que hacemos, ya sea enseñando, ya sea sirviendo, somos buenos, hermano, y tenemos que recordar que nuestra suficiencia en ese don viene de dónde? De Dios. Cuando somos buenos y somos eficientes en lo que nosotros hacemos como maestros, hermano, eso es pura gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en tu vida, usando tu diligencia, usando tu esfuerzo para bendecir a la iglesia. Porque es por gracia. No es por habilidad nuestra, sino es por gracia. So, when we are efficient in our gift, when we are good at teaching people or teaching kids, it's not because we have the ability to do so. It's because the grace of the Lord in our life. Every gift that we have comes from the Lord, and He gave it to you to glorify His name through you in the life of the church. And that's why it's important to be reminded that our gift is an evidence of grace in our life. Amén, hermanos. Ahora, mira, hermanos, en el versículo 6 también dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Siempre enfatizo en este imperativo cuando hablo de los dones. ¿Qué dice el Pablo? Úselo. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado dones para que los usemos. Y mira el verso, vamos a saltar el verso 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Quiero que tú consideres cómo Pablo usa aquí, hermano, habla de los dones, habla de que es una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, habla de la importancia que tenemos, la importancia que tiene que lo usemos, pero también, hermano, inmediatamente dice, el amor sea sin hipocresía. Cuando yo ejerzo los dones que Dios me ha dado, eso es una manera de ¿qué, hermano? De amar a mis hermanos. Cuando Dios me ha dado un don, cualquiera que sea, y yo lo uso, esa es parte de mi expresión de amor hacia mis hermanos. Si yo digo, hermana Jenny, te amo en el Señor, tú eres mi hermana, qué bueno que Dios nos ha puesto en la misma familia de la fe, y yo le digo a cada uno de ustedes, hermano, te amo, y yo cada vez que yo los saludo a ustedes, yo les digo, hermano, te amo, pero yo rehúso usar los dones que Dios me ha dado. ¿Eso qué cosa es? Hipocresía. Por eso dice, el amor sea sin hipocresía. Y dice el texto, hermano, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Y en este contexto, aplicarse a lo bueno, ¿qué es lo que significa? In this context, Sister Esmeralda, can you read verse 9 for us? Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. Amen. Thank you, sister. What that mean? That last part. ¿Qué es lo que significa? Aplicado a lo bueno. ¿A qué se está refiriendo? Amor.
que seamos, exacto, diligentes. En el contexto, hermano, que está este versículo, está hablando de que seamos diligentes en ejercer los dones que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, quiero recordarle algo. Hace un momento mencionábamos que cuando somos buenos en lo que hacemos, when you are good in what you are doing, in teaching, that is evidence, okay, of what? Grace, God's grace. That the glory is for the Lord, because that is the evidence of God's grace. Pero cuando Dios te da el don de enseñar y tú eres malo enseñando, ¿por qué lo que es? Cuando no eres efectivo enseñando, ¿por qué es? ¿Porque la gracia de Dios ha fallado? No, es por nuestra negligencia en desarrollar el don que Dios me ha dado. Es mi negligencia en prepararme, hermanos, para enseñar y transmitir bien, correctamente la palabra de Dios. Y yo quiero enfatizar esto, hermano, para establecer el fundamento de lo que vamos a ver hoy. Quiero recordarles, cuando somos buenos y hermano, eficaces en nuestro ministerio, en nuestro don, es evidencia de la gracia de Dios, porque Dios usa, ¿qué cosa? Mi esfuerzo y mi diligencia para glorificar su nombre. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque fíjate que el texto dice, comienza diciendo en el verso 6 que según la gracia que se nos ha sido dada, son una gracia de Dios, pero en el verso 9 dice que debemos aplicarnos a lo bueno, tenemos que dedicarnos, tenemos que ser intencionales en desarrollar este don de la gracia de Dios que Dios nos ha dado. Amén, hermano. So, para nosotros ser buenos en lo que hacemos como maestros, tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes en reconocer que ese don y mi eficacia viene de ¿quién? De Dios. Pero también debo de reconocer, hermano, que Dios va a usar mi estudio, mi diligencia para glorificar su nombre. Amén. Amén, hermanos. Amén. So, quiero enfatizar esta verdad. So, when you are good in teaching any class, you have to be reminded that you have to be humble enough to recognize that that is the evidence of the grace of God in your life. But you also have to recognize that you need to be diligent in studying, the lection, because God used your effort to glorify His name in the church. Amen. So when you are, cuando no eres bueno, hermano, y cuando no estás siendo efectivo, es porque hemos fallado, no porque la gracia de Dios ha fallado, sino porque hemos fallado ¿en qué? En ser diligentes en estudiar y preparar la lección. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, quiero considerar con ustedes en esta mañana características de los maestros bíblicos. Y la razón por la cual este tema es tan importante es porque nos sirve en primer lugar para que los que somos maestros podamos buscar y fortalecer estas características en nosotros. Debemos examinarnos a la luz de estas características. Y también, hermano, es importante para la iglesia, porque cuando la iglesia va a buscar maestros, debemos asegurarnos de ¿qué? De que los maestros tengan estas características. Nosotros, como dijimos en la sección pasada, hermano, de este taller, nosotros no podemos, especialmente cuando tenemos iglesias pequeñas, la tendencia, hermano, para poner a un hermano en una posición, ¿cuál es? La necesidad. La necesidad. Okay, necesitamos a alguien para ser maestro de escuela dominical. A ver, ¿quién está dispuesto? Y no prestamos atención, hermano, a las características. Este hermano, tenemos la necesidad, pero este hermano tiene las características. Y esto es algo que la iglesia debe de tener presente y ser celosa. Porque dice Santiago, hermano, ¿por qué muchos de ustedes quieren ser maestros sabiendo que mayor condenación recibiréis? O sea, es una gran responsabilidad poder enseñar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿cuál es la primera característica? Y a lo mejor ustedes se recuerdan de la vez pasada que dimos este texto. ¿Cuál era este estudio? ¿Cuál es la primera característica
de un maestro que la iglesia debe buscar? Nacido de nuevo. Tiene que ser una persona nacida de nuevo. So, de la primera característica, hermano, es esta. Los maestros cristianos deben ser personas regeneradas. Los maestros cristianos deben ser personas regeneradas. Christian teacher must be, well, you know. Regenerated. Yes. Amén, hermanos. Quizá miembro de la iglesia, ¿no? Ahí vamos también, hermano. So, lo primero que debemos buscar, hermano, es que este creyente o este hermano sea, esta persona que va a ocupar esa posición sea nacido de nuevo, hermano. Y por eso, hermano, cuando estaba desarrollando este PowerPoint, originalmente iba a poner los maestros deben ser personas regeneradas, pero porque pensé, asumimos que estamos hablando de maestros, ¿qué cosa? Cristianos. Pero bueno, dije, no vamos a asumir, vamos a decirlo claramente, los maestros cristianos, los que se dedican tienen la responsabilidad de enseñar, deben ser personas que hayan nacido de nuevo. Hermano, miren, hay una persona, por ejemplo, y este ejemplo lo hemos puesto muchas veces en la iglesia cuando hablamos de los dones. Un maestro, puede venir un maestro de la escuela, del high school, y puede ser muy bueno enseñando, muy bueno. Y llega a la iglesia y decimos, ay, él es maestro de high school, los muchachos dicen que es muy buen maestro, él puede enseñar, y él intelectualmente puede agarrar el material y puede comunicar el material, puede hacerlo entretenido, puede comunicarlo muy bien, pero esa enseñanza no va a ser efectiva porque no está empoderada por el Espíritu Santo, porque no procede de los labios de un hombre que ha sido regenerado, que ha sido santificado para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Solamente tiene la habilidad. Tiene la habilidad, pero no está empoderada por el Espíritu Santo. Y es por eso que los creyentes, la iglesia, a la hora de elegir maestro, deben de tener presente que es importante que esa persona dé evidencias ¿de qué? De salvación. De salvación. Mira conmigo, hermano, Hechos capítulo 3, verso 6. Hechos capítulo 3, Acts chapter 3, verse 6. Amén. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Hechos capítulo 3, verso 6, Acts chapter 3, verse 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este texto. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y usted dirá, hermano, ¿qué tiene que ver ese pasaje con la enseñanza? Porque aquí está hablando de Pedro cuando sana un cojo. Hermano, y aunque no está hablando de enseñanza específicamente, hay un principio detrás de esta palabra que es aplicable a todos los dones de la iglesia. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes, recordemos, hermano, que una de el goal de la educación cristiana es tomar, hermano, enseñar las verdades reveladas por Dios en su palabra, es desempacar estas verdades, explicarlas a la iglesia y aplicarlas a la vida de la congregación. Ese es uno de ese es el goal de los maestros de la escuela dominical. Si puedes subir el volumen Josué, ayuda allí con el volumen de la casa y de la... Hermanos, este es el gol de la educación cristiana. Nosotros tenemos que coger maestros que puedan tomar la palabra de Dios, explicarla y transmitir esa verdad acerca de Dios y poder también, hermanos,
Gracias, Josué. Y también poder aplicar a la vida de los creyentes. Una persona que no es creyente no puede hacer esto, hermano. Una persona que no es creyente no puede, hermano, aplicar o exponer la palabra de Dios, ser efectivo en hacerlo y, hermano, como resultado que la iglesia crezca en obediencia a la palabra de Dios. Una persona que no ha conocido, no ha experimentado el amor de Dios y el poder de Dios en su vida no puede predicar con poder, no puede enseñar con poder, hermano. Amén, hermano. Amen. Ahora, that is why it's so important that the teacher, the Christian teacher in the church, we have to elect teachers that are born again Christian. Because in order for you to communicate to the church the truth about God that He revealed about Himself in the Bible, in order for me to communicate and to teach that truth with power and be effective on that, is I know the Lord. Is I have communion with the Lord. And that is why it's important that the church look for people that give evidence that are born again Christians. We don't want professional people teaching. We want born again teachers in the church. Amen. Because our sufficiency comes from the Lord. Amen, hermanos. Amen. So, hermanos, teniendo esto en mente, ¿cuáles son esas evidencias de salvación que nosotros debemos buscar en los maestros y que los maestros cristianos deben de buscar que estas evidencias sean más y más y más claras en su vida? So, what is that? The evidence of salvation that we should look in our teachings. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, hermanos, la respuesta a esa pregunta la encontramos en Mateo capítulo 5. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, hermanos. Matthew chapter 5. Todos lo tienen, hermano. Este es, hermano, el pasaje también que usted conoce mucho, es la bienaventuranza. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. Verso 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, because of theirs is the kingdom of God. Hermano, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Se recuerda cuando vimos la bienaventuranza? ¿Qué es ser pobre en espíritu? What is to be poor in spirit? No necesariamente, pues humilde es la donde dice bienaventurado a los humildes en el 5. ¿Sí? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Reconocer nuestra bancarrota espiritual aparte de Jesucristo, que somos miserables pecadores que necesitamos un Salvador. Amen. Can you say that in English, please? To recognize our spiritual bankruptcy without Christ, and to know that we are miserable sinners in need of a Savior. Amén. Hermano, lo primero, una de las evidencias de una persona que ha nacido nuevo es que esa persona reconoce ¿qué cosa? Su pobreza espiritual y su necesidad de un Salvador en su vida. Los pobres en espíritu son los que han nacido de nuevo. O sea, para tú poder ser pobre en espíritu, para tú poder reconocer tu miseria espiritual, es necesario que primero hayas nacido de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, una persona que no nace de nuevo, no ha nacido de nuevo, está muerta espiritualmente, no puede ver y por lo tanto no puede ver su necesidad espiritual y su necesidad de la gracia de Dios. Hermanos, ojo, una persona puede estar en la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, simplemente por rutina.
por tradición y no porque reconozca o esté consciente de su bancarrota espiritual y cuánto necesita la gracia de Dios. Hermanos, cuando una de las cosas que a mí me marcó cuando yo estudié con ustedes en la bienaventuranza es que este término pobre, la idea que transmite es de un homeless, de un mendigo que está pidiendo a una persona que tiene comida, sustento, pero lo pide, hermano, ¿verdad? Con humildad, lo pide rogando, no exigiendo, sino rogando, por favor, dame de comer. That's the idea behind the word poor in this passage. It's not people that have economic difficulties. It's a person that has nothing and come to another person and say, please give me something to eat. I depend on your mercy to eat today. That's the idea. So when you are poor in the spirit, you recognize that your life depends completely on God. Hermanos, y eso hace que el maestro, o sea, que es cristiano, que el maestro dependa para todas las cosas, aún para enseñar, de la gracia de Dios. Amén. Amén. Ahora, dice hermano, bienaventurados, verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Se recuerda de qué trata ese texto, hermano? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los que lloran? ¿A qué se está refiriendo? What is the meaning behind verse 4? Esos son los pobres en espíritu. Y yo quiero que tú notes, hermano, te voy a ayudar con esto. El 3 y el 4 están estrechamente relacionados. Es lo que veo yo aquí, que tiene que ser la persona, los de arriba son los de abajo. Exacto. Es la misma persona. Ahora, mira la idea, hermano. El que por la gracia de Dios reconoce su miseria espiritual y que necesita, depende de la misericordia y la gracia de este Dios suficiente, hermano, y esta persona puede ver su miseria causada ¿por qué? Por el pecado. Esta persona, hermano, va a llorar por su pecado, va a llorar por su propia pecaminosidad y se va a arrepentir de su pecado. So the person that by the grace of God recognizes his misery that has been caused by sin, and when that person recognizes that the misery of sin in his life, that person is going to cry for his sin. That person is going to cry in repentance before the Lord. Hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, una de las evidencias de salvación es que esa persona no toma a la ligera el pecado. No, hermanos, déjeme decirle algo, y esto es bien importante. Una persona nacida de nuevo no es una persona que se siente cómoda en su condición de pecado. A born again Christian is not a person that feels comfortable in his or her condition of sin. We don't justify our sinful action. When we are confronted by our sin and the holiness of God, we cry, Lord, have mercy on me. Give me grace so I can grow in holiness. Help me to give me grace so I can reflect your character in my life. But when you feel comfortable in your state of sin, that is the evidence that maybe you don't know the Lord. Hermanos, y en esto tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ver y analizarnos cuán confortable estamos nosotros en nuestro propio pecado. Hermanos, no es justificable decir, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa no es justificación para pecar.
or sinful nature is not a reason to sin. And let me expand this a little bit more. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, ¿cuál era antes de la caída? ¿Cuál era el estatus del hombre? ¿Cuál era el estatus del hombre? Podía pecar, podía no pecar. Podía pecar y podía no pecar. Posso pecar. In creation, when God created a human being, Adam and Eve, before the fall, the state of the humankind was possible to sin and were possible not to sin. At that moment, Adam and Eve have of the option to sin or not to sin. And they choose what? To To sin. sin. Ellos escogieron pecar. A partir de la caída, el estatus del hombre cambió. Y ahora, ¿cuál es el estatus del hombre? After the fall, what was the change? Imposible no pecar. Exactamente. Después de la caída era imposible No pecar. no pecar. So after the fall, our status changed. And now because we have a sinful nature, it's impossible No to change. not to sin. Because human being in his natural state is a slave of sin. Porque el hombre, hermano, en su condición de pecado, en su condición natural es esclavo del pecado. Antes de darle la palabra, hermano, voy a terminar con esta idea para que no se me vaya. Ahora, cuando Cristo, hermano, te salva, la condición del hombre vuelve a cambiar. Y ahora, ¿cuál es la condición del hombre? Posible pecar, posible no pecar. Es posible pecar y posible No pecar. no pecar. Porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación y para poder crecer en la gracia de Dios. Amén, hermano. Amén. So, el creyente no dice, oh, es que soy pecador, está bien que yo peque. No, cuando tú eres creyente, tú has nacido de nuevo, es posible que tú no peques. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. When you are a born again Christian, it's possible for you not to sin, not to practice sin. That is why John said, the one that in this we know that we are born again. The one that love God don't practice sin. When Christ comes for the church, our state is going to change again. Cuando Cristo venga por la iglesia, nuestro estado, cuando estemos en gloria, nuestro estado va a cambiar. ¿Y cuál va a ser nuestro estado entonces? Imposible pecar. Imposible pecar. Amén. Pero ahora, hermano, es posible Y es no posible. y es no posible, pero es posible que vivamos en obediencia, hermano. Hermano, todo eso que pasó con Adán y Eva, que pecaron, no viene siendo una separación que nos hicieron del Señor, nos separaron del Señor por eternamente, pero la única, vino siendo como una enfermedad, pero el único remedio que podía remendarnos fue Jesucristo. Claro. Amén, así es, hermano. Eso fue lo que fue el Señor para remendar, pero no vino nomás así a Él, tenemos que arrepentirnos nosotros. Claro. Claro. Ujú. Exactamente, hermano. Ahora bien, hermanos, si usted sigue leyendo, dice en verso 5, son humildes. ¿Y cuáles son los humildes, hermano? ¿Qué es la humildad cristiana, evangélica? ¿Cuál es la humildad evangélica, hermano? Un entendimiento correcto de quien tú eres, ¿no? Un entendimiento correcto de quién tú eres. Muy bien. Permanecer en la verdad que es la palabra de Dios. Permanecer en la verdad que es la palabra de Dios. Reconocer tu dependencia absoluta de Dios. Reconocer tu dependencia absoluta de Dios. Yo creo que usted vea cómo todas estas características se conectan unas con otras. Pero haga la pregunta en inglés, señor. What is the meaning to be humble? What is Humility. humility? Or, as I say in English, what is evangelical humility?
Porque muchas veces creemos que ser humilde es ser pobre. Esa persona es humilde porque no tiene casi nada. Una persona que no tiene casi nada puede ser orgulloso. Pero la humildad es saber quién tú eres y de quién tú dependes. Amén. Hermanos, la humildad evangélica es la habilidad dada por Dios de reconocer quién tú eres, cuál es tu verdadera posición. Evangelical humility is God-given ability to... Christian, ya. Bueno, evangélica, hermano, nosotros usamos la palabra evangélica en el sentido de que es el producto del evangelio, de la obra del evangelio. Yo sé que hoy en día la palabra evangélico lo usamos, tiene una mala connotación porque decimos en el mundo evangélico, y dentro del mundo evangélico hay cristianos y no cristianos. Pero cuando hablamos de estas características decimos humildad evangélica porque es, hermano, el resultado del evangelio, del poder del evangelio en la vida de una persona. A menos que el poder del evangelio no te transforme, esta habilidad no puede estar. So, evangelical humility is the God-given ability to recognize what is your place. Algunos da el reloj no perdona. To recognize what is your place, what is your condition, and your dependency of God. Es la habilidad dada por Dios de reconocer cuál es tu condición y cuál es y cuánto tú dependes de Dios. Ahora, ¿cuál es la implicación práctica de esto? Por ejemplo, what is the practical implication? How evangelical humility play out herself in the day to day. For example, when I pray, cuando yo oro, hermano, y créame que todas, pero esta específicamente, sí, ¿verdad? Que a menos de que el evangelio te transforme, hermano, tú no podemos ser humildes. Cuando tú oras y Dios responde de una manera que tú no quieres o esperas, nuestra tendencia ¿cuál es? Enojarnos con Dios y cuestionar a Dios. Pero la humildad evangélica, hermano, te lleva a someterte en silencio a la voluntad de Dios. Evangelical humility produces in you the ability to submit in silence to the will of God when the will of God is not your will. When you pray and God answers in a different way that you don't expect or you don't want, the humble people submit themselves to the will of God. Say, Lord, I don't understand it, I don't like it, but you are God and I worship you. Amen. Amen. For your answer. Amen. Hermano, la perfecta ejemplo de esa era cuando Aarón, cuando se le murieron los hijos y que... Exactamente, hermano. Exactamente. El Señor me dijo, Exactamente. Y hermano, créame que esa es la evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, si usted sigue leyendo ese capítulo, usted se va a dar cuenta que cada bienaventuranza es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Y quiero simplemente terminar, hermano, en este punto. Quiero, hermano, en el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados, dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y el verso 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, un verdadero creyente, una evidencia clara de la salvación en una persona es que esa es la habilidad dada por Dios de reflejar el carácter de Dios. El creyente debe ser misericordioso con otros. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. El creyente debe tener un corazón limpio porque Dios es santo. El creyente debe ser un pacificador. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de paz.
Amén, hermano. Amen. So a true Christian should be a person that reflects the character of God in their life. A true Christian should be a merciful people with other person, because God is merciful. The true Christian should have a clean heart because God is holy. He is our Father. A true Christian should be a peacemaker because God is the King of peace. Amén, hermano. Sí, hermano, pero por ejemplo, ¿cómo es malinterpretado también eso? Porque por ejemplo hoy en día, si usted dice algo contrario a lo que es, entonces usted es uno que rompe la paz, porque usted está, entonces dice, no, este no es cristiano, porque este está atacando. Porque por ejemplo, una persona que practica ese tipo de situaciones, cualquier situación que sea de pecado, él no ve que eso es pecado, que eso va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando usted ataca o alguien ataca eso, entonces dice, oh, este no es un pacificador, este Bueno, no tiene misericordia. Este es, lo que pasa es, hermano, y cuando lo vemos en el caso de Jesucristo, hermano, quisieron apedrear y que le exponía la verdad. Y lo empezaron a tirar a un despeñadero y cosas así. O sea, podemos ver también, debemos de ser cuidadosos también. sí, lo que pasa, hermano, es que una vez más, todas estas características se interrelacionan una con otra. Una es el resultado de la otra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ciertamente pueden haber personas que reaccionen así y evidentemente cada vez que nosotros decimos la verdad a alguien o lo confrontamos a alguien con su pecado, por decirlo de una manera, usando ese mismo ejemplo, generalmente la otra persona se puede ofender porque nadie le gusta reconocer su pecado. Ahora, la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos de tener ¿qué cosa? Ser ¿qué cosa? Misericordiosos. Cuando yo voy a hablar la verdad con a otro hermano, lo voy a confrontar, en este caso con su pecado, yo tengo que hacerlo ¿cómo? Con misericordia. Con misericordia. Porque Dios lo hizo con nosotros, hermano, con misericordia. Por ejemplo, ciertamente cuando Dios Jesús confrontó a los hipócritas, a los fariseos, Él les dijo la verdad. ¡Pum! ¿Tú eres qué cosa? Un fariseo. Ustedes son unos hipócritas. Tumbas blanqueadas. Tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Ahora, ciertamente nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista. Y es que Cristo tenía la autoridad moral para decir a los fariseos ¿qué cosa? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía la autoridad moral para decirle eso? Bueno, nunca pecó. Porque Cristo nunca pecó. Pero cuando yo voy a confrontar el pecado de Ubaldo, yo tengo que hacerlo con misericordia, decirle la verdad, como dice la Biblia, en amor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia dice, hermano, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobre todo tengo que tener misericordia de mi hermano a la hora de confrontarlo con el pecado, con su pecado, porque uno, a lo mejor él es un hipócrita, pero yo en mi pecaminosidad yo puedo estar pecando en otra área también. Por ejemplo, cuando yo vengo y le digo al hermano Ubaldo, hermano, yo he oído testimonio, he oído de personas, compañeros de trabajo, tus empleados dicen que tú eres un ogro en el trabajo. Nadie me ha dicho eso, hermano, dame un ejemplo. Que tú eres un ogro en el trabajo, tratas mal a los empleados, incluso la gente dice, hermano, que tú hasta malas palabras dices en el trabajo cuando tú te enojas. Tú dices que tú eres cristiano, tú eres miembro de la iglesia. Hermano, tú lo que eres, ¿cómo tú puedes venir el domingo a cantar, a dirigir la alabanza? Tú lo que eres un hipócrita. Tú lo que estás tú eres, ¿sabes? Y empiezo a confrontar al hermano de esa manera y empiezo a acusarlo de esa manera. Tú lo que eres un hipócrita y tú eres esto. Y puedo decirle unas cuantas cosas sin considerar que yo tengo el mismo potencial de pecado del hermano. Ahora, cuando yo vengo así de frente y le digo, tú lo que eres un hipócrita porque tú estás ahí cantando, pero tú posiblemente no eres nacido de nuevo. Tú lo que eres hermano, que sinvergüenza tú eres, nos has engañado a todos.
yo le estoy confrontando a él con su pecado, pero ¿cuál es mi pecado en ese? Le estoy diciendo, él es un hipócrita, y probablemente sea un hipócrita, pero cuando yo vengo así, hermano, yo estoy pecando con el pecado ¿de qué? El orgullo. De self-righteousness. Porque él está pecando en esa manera, pero yo seguro estoy pecando en otra manera. Y no es que yo voy a ocultar, a tapar el pecado del hermano, pero yo tengo que confrontarlo con el evangelio, con la ley. Y darle. Tengo que consolarlo con el evangelio también. Y debo considerarme a mí mismo, porque yo también tengo la misma naturaleza pecaminosa de él. Eso es ser, ¿qué cosa? Misericordioso. Es diferente cuando yo vengo con el hermano y le digo, y esto como maestro también, hermano, cuando vengo y le digo al hermano, quiero hablar contigo. ¿Cómo has estado? Y empiezo a conversar con él y digo, hermano, la razón por la cual quiero sentarme contigo a hablar es porque he oído testimonio de que no estás dando, he oído comentarios de que no estás dando testimonio del carácter de Dios en tu trabajo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Es cierto que tú estás diciendo malas palabras o eres áspero con tus empleados? No le estás pagando a tiempo a tus empleados. Eso es cierto, hermano. Y él me dice, hermano, y él me va a decir, hermano, si sabe que es verdad, es que, hermano, es que usted no entiende lo que es trabajar con esa gente impía, que me sacan de quicio y sacan, me provocan, hermano, y por eso digo malas palabras. Y hermano, es que el negocio está tan mal que no tengo dinero para pagarle a tiempo. Y yo tengo que decir, hermano, mira, dice la Biblia que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios en todas las cosas. El hecho de que tú estés diciendo malas palabras en el trabajo y seas grosero con tus empleados, el pecado de ellos no es justificación para que tú hables de esa manera, hermano, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un problema, hermano, en ti que tú tienes que solucionar, porque tú estás deshonrando a Dios con tu manera de hablar en tu trabajo. Pero, hermano, mira, dice la Biblia que en Dios, en Cristo hay perdón, porque Cristo también murió por ese pecado. Y yo quiero animarte a que tú creas y hermano, tú te arrepientas de eso y que empieces a dar, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, y yo voy a orar por ti para que tú puedas poner en práctica la palabra de Dios en esa hermano. Hermano, pero aún parte de, por ejemplo, de hacer un juicio, o sea, yo no puedo hacer un juicio dependiendo del testimonio de otras personas. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy, ya sea que esté enseñando, lo que sea, yo no puedo pasar a hacer un juicio hacia un hermano basado en lo que fulano me dijo. Si yo no me involucro en la vida de esa persona, ¿cómo yo lo conozco de la mejor manera? Es involucrándome con él. O sea, yo no puedo decir, oh, fulano hizo tal cosa, está haciendo tal cosa, solo por preguntarle a alguien. Porque, por ejemplo, aún con los padres pasa. Si uno va ante los hijos a preguntarle, oye, ¿tu papá es cristiano? ¿Crees que es...? Seguramente el hijo va a decir, mi papá es aquí porque no me deja salir o cosas así. Pero a veces no podemos hacer ese tipo de juicios basados en el testimonio de otras personas. Sí, hermano, lo que pasa es que, y en eso tú tienes razón, pero eso es un aspecto diferente a lo que estamos diciendo, porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen, alguien hace un juicio acerca de un hermano, mi responsabilidad, ¿cuál es? Vení con el hermano. Venir con el hermano y preguntarle, hermano, ¿es esto verdad? Y evidentemente yo voy a confiar en ¿qué? En el hermano. En el testimonio del hermano. Pero si el hermano es cristiano y el Espíritu Santo lo va a convencer del pecado, evidentemente yo no puedo, hermano, simplemente hacer un juicio basado en el testimonio de ¿qué? De otra persona, y ciertamente tengo que estar involucrado en la vida de mis hermanos. Sin embargo, hermanos, cuando yo hago algo así, yo tengo que hablar con el hermano y preguntarle para poder aplicar el evangelio a la vida de este hermano. Hermano, ya como... Es el énfasis que, porque eso último fue lo que estudiamos en el estudio de la escuela dominical. El énfasis que hacía yo era que mejor no decíamos nada, preferíamos quedarnos callados por no exponernos nosotros, no exponer a la persona o atender a una investigación
y mejor decir, no, mejor yo mejor veo y no digo nada. Claro. Y esa, Eso también está mal. sí, Claro. y esa es otra respuesta equivocada. Hermano, ahí vamos a dejarlo aquí. El domingo que viene vamos a comenzar en el punto número 2 para poder cubrir todo el material. Que el Señor nos ayude, hermano, mientras adoramos esta noche, en esta mañana. Pídele a Dios, hermano, Señor, dame tu gracia para poder reflejar tu carácter y esta característica, ¿verdad?, de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Vamos a orar. Cuando oremos, los hermanos que tenemos participación en el servicio, vamos a pasar al comedor para orar y en 2 minutos comenzamos el servicio en esta mañana. Padre, te damos gracias.